Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la clase de fisiopatología del asma. Vamos a iniciar hablando del concepto del asma. El asma es un síndrome que incluye distintos fenotipos clínicos en las cuales se comparten diversas manifestaciones clínicas que pueden ser muy similares, pero que tienen diferentes etiologías. Esto de alguna manera condiciona mucho una propuesta de una definición clara y precisa sobre lo que es el asma, y más que todo lo que se utilizan es diferentes características clínicas y fisiopatológicas que describen la enfermedad. Lo que sí podemos decir del asma es que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, y esto es sumamente importante que tengamos en cuenta a la hora eh, de la propuesta, de la definición de lo que es entender el asma como tal. No debemos olvidar entonces que el asma es una enfermedad inflamatoria, y esto de ser inflamatoria es lo que le da la diferencia como patología pulmonar a otras patologías pulmonares que vamos a ir viendo en el transcurso del registro de la asignatura. En la patogenia del asma intervienen diversas células, diversos mediadores de la inflamación, principalmente mediadores de la inflamación, y también hay una gran participación de factores genéticos y una hiperrespuesta bronquial con una obstrucción variable del flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o puede ser también reversible por acción espontánea. Aquí tenemos una imagen donde tenemos antes de un episodio del asma donde están las vías aéreas, unos bronquios completamente normales, unos alvéolos bastante dilatados, listos y dispuestos a realizar un intercambio gaseoso normal. Pero en un asma, miren el cambio estructural, que lo vamos a ver más adelante como un mecanismo fisiopatológico importante. Cuando quiere meterse el aire a nivel bronquial para llegar finalmente hasta los alvéolos, ya vemos un cambio en la forma de las vías aéreas, las cuales están llenas de moco, pero no solo las están internamente llenas de moco, sino que el cambio de forma del bronquio ha sufrido eh, por los mismos mecanismos fisiopatológicos del asma, y que va a intervenir o va a tener consecuencias importantes en lo que es la clínica del paciente asmático. Por otro lado, observamos aquí vías aéreas hinchadas, ¿verdad? Que esto va a hacer la limitación mucho del flujo del aire, y que por tanto aquí a los alvéolos no nos llegue la cantidad necesaria. Entre las generalidades que podemos hablar del asma, podemos decir que es una enfermedad crónica, y esto es bien importante. Es una enfermedad crónica de las más frecuentes del mundo. Ha aumentado mucho en los últimos años la prevalencia de la enfermedad. Es muy común y a menudo suele complicarse cuadros asmáticos por efectos del tabaquismo, sobre todo en aquellos pacientes que desconocen que son asmáticos y tienen el factor de riesgo como el tabaquismo. Pero ojo que el tabaquismo en el asma no es un factor de riesgo preponderante, sino en otras enfermedades pulmonares crónicas como la EPOC, que lo vamos a ver más adelante. Pero si hubiera un cuadro de asma más tabaquismo, ambos son factores directamente proporcionales uno al otro para que se complique el estado clínico del paciente asmático. Puede aparecer a cualquier edad, pero la frecuencia normalmente es por ahí por los 3 años, o en los niños, ¿verdad? Escolares, preescolares. Es muy raro en el adulto, pero pudiera aparecer. Sin embargo, como dice la literatura, la frecuencia en los niños de ataques asmáticos es 2 veces mayor, incluso en los niños varones, que en las niñas mujeres, y en la edad adulta suelen ser iguales en ambos sexos, pero como les decía, en niños es mayor la preponderancia de episodios que en adultos. En los adultos asmáticos están aquellos en los cuales algún problema, algún episodio o una crisis de asma comenzó durante la madurez, y rara vez suelen los pacientes dejar de mostrar síntomas de manera definitiva, y en algunos momentos incluso el paciente puede quedar con un cuadro asmático crónico posterior a otras patologías pulmonares, como por ejemplo la tuberculosis. Otra cosa importante que tenemos que saber respecto al asma es que
hay la presencia o intervienen dentro de la clínica del asma la presencia de alergenos que normalmente nos van a ocasionar una sensibilización. Por lo general suelen ser proteínas con actividad proteásica, que son los que nos hacen toda la clínica o la respuesta que vamos a tener a nivel pulmonar, que es una respuesta anormal y que nos va a evidenciar con todas las manifestaciones clínicas del asma. Los más comunes alergenos que nosotros vamos a tener son los provenientes de ácaros, del polvo doméstico, de los pelos de los animales y de la piel, por ejemplo, principalmente de gatos y perros, de las cucarachas, pólenes de hierbas y árboles roedores en trabajadores, por ejemplo, que trabajan en laboratorio y trabajan con muchos roedores, podemos tener la presencia de ser un alergeno o de convertirse en un alergeno para un paciente asmático. La atopia, generalmente el proceso de atopia, que ya lo vamos a ver más adelante, viene de la producción de los anticuerpos IgE específicos durante un proceso de respuesta inmunológica. Luego, otra cosa importante que tenemos que considerar en el asma es que la reversibilidad del cuadro clínico del asma es su característica principal. ¿A qué nos referimos con esto? A pesar que el asma se considera una enfermedad crónica, el asma no va a permanecer el paciente con crisis asmáticos permanentemente, sino que va a tener crisis o episodios donde la sintomatología se va a exacerbar. Entonces, una vez pasan estas crisis o estos cuadros agudos donde se exacerba la sintomatología del asma, el paciente puede pasar normal con unos cuadros respiratorios normales durante muchos meses, días, años, incluso dependiendo del control y de su medio ambiente en el cual se desarrolló el paciente. Entonces, esta es una diferencia sumamente importante con otras enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, la EPOC. La EPOC no es reversible, a pesar que puede mejorar, por ejemplo, la sintomatología del paciente, pero el paciente sigue estando obstruido de sus vías respiratorias. Sin embargo, en el asma es reversible. Esa es su característica principal respecto a otras enfermedades pulmonares crónicas. También otra cosa importante que lo hace distinto a otras enfermedades pulmonares es la presencia de eosinofilia en el esputo. ¿Qué significa esto? La presencia de eosinófilos en el esputo del paciente, que normalmente es uno de los grandes predictores, ¿verdad?, de cuadros asmáticos y que nos puede hacer diferenciar el asma de otras enfermedades crónicas que pueden asociarse con cuadros de broncoespasmos reversibles o como sucede también con, por ejemplo, cuadros de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Anteriormente se mencionaba clasificaciones del asma extrínsecas, extrínsecas, más que todo con su relación respecto a la presencia o no de inmunoglobulina E. Ya casi no se utiliza esa clasificación, pero les traigo este concepto por si ustedes lo pueden o lo leen en otra literatura, el concepto de asma intrínseca, en la cual una pequeña proporción de asmáticos, se dice que alrededor del 10%, puede tener resultados negativos a pruebas cutáneas o alergenos inhalados, en los cuales incluso los pacientes con cuadros asmáticos pueden llegar a tener concentraciones normales de inmunoglobulina E. Entonces se consideran estas asmas no atópicas o intrínsecas y que pueden desarrollar posteriormente en el adulto patología o cuadros clínicos de asma, pero que al tomarle la IgE salen normales. Esto es una pequeña proporción de pacientes, algunos todavía la siguen usando como asma intrínseca y por supuesto el asma extrínseca sería aquellas que están ya directamente relacionados con presencia de concentraciones altas de inmunoglobulina E. Otra cosa también importante dentro de las características del asma es que normalmente los pacientes pueden tener la presencia de pólipos nasales y que concomitantemente puedan tener cuadro clínico de asma. Tienen una sensibilidad también alta al ácido acetil salicílico, o sea, las aspirinas. El asma suele ser más intensa y persistente y se desconocen también los mecanismos que la desencadenan. Estoy hablando entonces del asma intrínseca, ¿verdad? Que pueden tener estas otras características. Aquí podemos observar, miren los pólipos nasales, ya ustedes vieron el examen física de nariz y entonces aquí hay un espéculo ya
especial de un otorrinolaringólogo, pero miren cómo abre la fosa nasal y aún ustedes pueden observar, la verdad, fácilmente un pólipo nasal en el examen físico de nariz del paciente. Ahora vamos a hablar entonces de los factores predisponentes o factores de riesgo y también los factores desencadenantes que pueden producirse en el asma. Quiero decirles que factores predisponentes o factores de riesgo y factores desencadenantes no significan lo mismo en el asma y los vamos a ir reconociendo de a poco, vayamos avanzando en la clase. El asma entonces es una enfermedad heterogénea, en donde pueden existir tanto factores predisponentes que incrementan el riesgo de padecer asma, como factores desencadenantes que pueden activar ya un cuadro clínico de asma diagnosticado. Repito, pueden haber dos tipos de factores que son los que más se reconocen: factores predisponentes y factores desencadenantes. Los predisponentes son los que te incrementan el riesgo de padecer asma y los factores desencadenantes son los que te activan ya un cuadro clínico agudo de asma. Al combinarse en diferentes momentos de la vida del paciente, ya te va entonces a generar todo el cuadro clínico que vamos a conocer de los signos y síntomas característicos ya de la enfermedad. Deben distinguirse entonces los factores de riesgo para el desarrollo del asma de los factores desencadenantes para los síntomas del asma. Los factores de riesgo, repito, son aquellos que se relacionan con la aparición de la enfermedad asmática, mientras que los factores desencadenantes son aquellos cuya exposición va a originar la aparición de signos y síntomas clásicos de la patología asmática, que puede llegar incluso a exacerbaciones o crisis asmáticas. Hablemos entonces de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores endógenos, factores ambientales, factores perinatales y otros tipos de factores que hemos metido dentro de esa categoría. Los factores endógenos del huésped tenemos la atopia, tenemos la obesidad, la hiperrespuesta bronquial, la predisposición genética, las menarquias precoces y la rinitis o rinosinusitis crónica. Estos son, cuando yo hablo de endógenos del huésped, me refiero a propios del paciente, que sea o no atópico, es decir, que la respuesta del paciente a ciertos alergenos a los que normalmente los demás no generamos una respuesta, él sí la pueda generar. Pacientes con obesidad tienen más tendencia, y si tienen un factor genético y obeso, va a tener más tendencia a poder presentar asma. Hiperrespuesta bronquial, como es la respuesta del paciente ante ciertos alergenos. La predisposición genética: es más fácil que un niño desarrolle asma si su madre o su padre ha sido asmático que alguien que no en su familia haya sido asmático. Las menarquias precoces, que se están viendo muchísimo en estos tiempos, menarquias a los 9, 10, 11 años, también predispone a los pacientes al asma, y la presencia de otra patología respiratoria superior como la rinosinusitis o la rinitis crónica. Las consideraciones genéticas alrededor del asma también son importantes. Ya se ha visto que hay aparición asmática en familias completas. Hay una alta concordancia, por ejemplo, de asma en gemelos y gemelos idénticos. No se sabe exactamente cuáles son los genes que predisponen al transporte. Sí se sabe que es un síndrome poligénico, es decir, que hay un montón de genes involucrados dentro de la patología asmática, pero sí lo que se sabe es que hay una predisposición genética a que los hijos, si los padres padecen asma, alguno de los hijos pueda tener asma, o pasárselo a sus hermanos o hijos. Se sabe también dentro de la parte genética que hay una interacción de muchos genes que es importante y que pueden incluso diferir de poblaciones, de grupos poblacionales específicos. Hay polimorfismos en el cromosoma 5Q, eso ya se ha determinado, y la presencia también de interleucinas 4, 5, 9 y 13, que tienen una relación importante en la atopia. Hablábamos también dentro de los factores endógenos o propios del huésped para desarrollar el asma, la atopia. La atopia no es más que el principal factor de riesgo para padecer asma. ¿Y qué significa? Las personas que son no atópicas son las que tienen un peligro muy pequeño de padecer la enfermedad, y generalmente la atopia no es más que la respuesta que tú le vas a dar a nivel respiratorio ante la presencia o no de un alergeno.
En el cuanto a la atopia, la rinitis alérgica es la más frecuente en el 80% de los pacientes y también podemos tener a nivel de la piel una respuesta al contacto con cierto alergeno y esto lo vamos a ver determinado a través de dermatitis atópica o en cuadros ya lesiones dermatológicas como los eczemas. Hay otros factores ambientales o genéticos que van a predisponer a la aparición del asma en pacientes atópicos. Entonces, la atopia no es más que la respuesta que tiene el paciente ante el alergeno, que normalmente es una respuesta exagerada y amplificada más de lo que debería de ser o lo que tú esperarías en una persona normal. Factores ambientales también son factores importantes de riesgo en los pacientes asmáticos. Aquí tenemos varios grupos de factores ambientales, los llamados aeroalergenos, los alergenos laborales, el tabaquismo, las infecciones de vías respiratorias. Los aeroalergenos son aquellos alergenos que se encuentran en espacios techados o abiertos y los alergenos laborales son los que están en contacto directamente con tu desarrollo, con tu desarrollo profesional. Si tú desarrollas una actividad laboral o profesional que te expone a ciertos alergenos, el tabaquismo y la presencia de infecciones respiratorias. Los factores ambientales en los primeros años de vida son los que van a determinar qué personas van a ser atópicas o quiénes podrán tener una atopia y de estas quiénes van a desarrollar un cuadro de asma. La prevalencia de las personas que aunque pueda ser atópica, y esto que le quede claro, no todas las personas atópicas van a desarrollar asma, pero sí este proceso de atopia que se va a ver evidenciado desde los primeros meses de vida, no digamos cuando el niño ya vaya creciendo y va a tener contacto con más factores ambientales, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si realmente este paciente va a volverse asmático o solamente atópico. Los alergenos inhalados son los elementos desencadenantes más comunes en cuanto a las manifestaciones asmáticas. También tenemos las infecciones, ¿verdad? Las infecciones virales son frecuentes como elemento ya desencadenante de exacerbaciones asmáticas. Aquí ya vamos a entrar como factores desencadenantes. No hay certeza de su participación en la etiología en realidad del asma, pero sí ha habido o se ha determinado una relación entre pacientes con infecciones, sobre todo respiratorias altas, y la presencia de asma. El ejemplo, la lactancia, por ejemplo, la presencia del virus sincitial respiratorio durante la lactancia y la aparición del asma ha habido relación y no se conoce en realidad cómo es que la parte a nivel de infecciones pueda llegar a desencadenar un factor del asma. Entre los factores perinatales tenemos la prematuridad, la lactancia, el tabaco durante la gestación, la cesárea y la ictericia neonatal. Y dentro de los fármacos o antibióticos, me voy a regresar a esta diapositiva, la prematuridad, ¿a qué me refiero? Los pacientes que nacen antes de las 37 semanas, entre las 20 y las 37 semanas de gestación, tienen más riesgo de padecer almas que un paciente que ha nacido a término. ¿Qué significa esto? Esto sobre todo están relacionados factores con la parte genética, si la mamá o el papá ha tenido asma y el paciente, por ejemplo, es prematuro, todavía tiene más riesgo de padecer el asma. Y la lactancia, pues si has recibido o no lactancia, el paciente que no ha recibido lactancia materna también tiene mayor factor de poder padecer asma que un paciente que haya recibido lactancia materna por lo menos durante los primeros 6 meses de vida. El tabaco en la gestación ya predispone definitivamente al feto a tener cuadros respiratorios crónicos como el asma. El manejo del nacimiento a través de la cesárea también se considera un factor perinatal, pero no se considera la razón por lo cual es que este tipo de abortaje del nacimiento del paciente puede considerarse un riesgo, y la ictericia neonatal porque ya han habido relaciones entre pacientes que han sufrido ictericias neonatales, es decir, aquellos bebés que han nacido amarillitos durante el parto y que posteriormente desarrollan cuadros asmáticos. El uso indiscriminado y no realmente justificado de antibióticos también se considera un factor importante en el desencadenamiento del paciente asmático. Entonces, dentro de los factores desencadenantes tenemos tres grandes grupos: los factores ambientales, los factores laborales y los factores sistémicos.
En cuanto a los factores desencadenantes, lo importante es que las medidas, es decir, si nosotros evitamos estos factores desencadenantes, esto va a ser vital para que el paciente no desarrolle un cuadro clínico de asma. Y también la presencia de estos factores desencadenantes dentro de la vida en general, en toda la vida del paciente, son los que nos van a condicionar o complementar el tratamiento clínico o médico del paciente asmático. Entre los factores ambientales desencadenantes podemos tener que los ambientales a la vez pueden ser atmosféricos, domésticos o por agentes infecciosos. Los factores ambientales atmosféricos los podemos dividir a su vez en la polución, factores de polución y factores vegetales. ¿Cuáles son los factores de polución? El tabaquismo, la exposición al humo de cigarros, sobre todo electrónicos que piensan que ahora porque fuman electrónicos no les va a hacer daño y sí les hace daño y les hace más daño todavía a la persona que está a la par y no a la persona que los está inhalando. Y luego la presencia de exposición como a óxido nítrico, óxido sulfúrico, ozono, ¿verdad? Óxido de carbono, también todos estos pueden ser a nivel del medio ambiente o de la polución un factor ambiental atmosférico. A nivel vegetal, partículas en suspensión, polen de árboles, de flores o de malezas también se pueden considerar un factor desencadenante. Va el paciente asmático a un paseo y se encuentra con un vivero o con este tipo de exposición a estos factores ambientales, puede desencadenarle en ese momento un cuadro asmático. A nivel doméstico, los ácaros del polvo, el epitelio de gato, del perro y de la cucaracha, el paciente que es asmático deben de fumigar en su casa todos los meses y evitar la presencia de cucarachas y ácaros y otros insectos dentro de su hogar. Es bien importante porque ya se vio que la cucaracha arrastra dentro de sus patas ciertos ácaros que son productores de asma, de cuadros asmáticos. ¿Cómo es que ocurre esta situación? Por ejemplo, normalmente las cucarachas salen en la noche, dejan los trastes sucios, dejan los trastes destapados o los lavaron, los destapan y ahí andan encima las cucarachas y luego no lavas los platos, te lo comes y ahí en ese plato pueden dejar estos ácaros que normalmente son microscópicos, casi invisibles para nosotros y esto puede generarse y la presencia de esto dentro de las cocinas, cuartos, áreas, etcétera, pueden volverse factores ambientales importantes. Dentro de los agentes infecciosos podemos tener la presencia de hongos o virus y bacterias, hongos como Cladosporium, Penicillinum, Aspergillus, rinovirus u otros virus respiratorios que también son importantes. Y dentro de los factores laborales tenemos varias clasificaciones. Por ejemplo, los factores laborales pueden tener factores desencadenantes por la presencia de sustancias de bajo peso molecular o de alto peso molecular. De bajo peso molecular podemos tener los fármacos, disocianatos, maderas, metales, etcétera. Alguien que trabaja en un aserradero, en laboratorios, por ejemplo, en fábricas, en plásticos, en fundiciones, en industrias cosméticas también pueden estar expuestos a este tipo de sustancias o otras que están de muy alto peso molecular como sustancias de origen vegetal, polvo, harinas, alimentos, enzimas, gomas, hongos o enzimas animales, como los que trabajan en las industrias alimentarias, panaderías, empaques, industrias textiles, en molinos, etcétera, que también pueden estar expuestos a este tipo de factores sistémicos. Factores ambientales, perdón. Los factores sistémicos tenemos tres grupos, los fármacos, los que pertenecen al grupo de los alimentos y se ha puesto una tercera categoría en otros. En los fármacos, por ejemplo, el uso indiscriminado e injustificado de antibióticos, el uso de ácido acetil salicílico, la aspirina no es un buen amigo, ¿verdad?, de los pacientes asmáticos. Los beta bloqueadores no selectivos sistémicos y tópicos y los AINES tampoco son muy buenos amigos en los pacientes asmáticos, entonces hay que tener cuidado porque se ha considerado estos fármacos como desencadenantes de crisis asmática.
Y luego los alimentos como la leche de vaca, sobre todo la leche entera, los pacientes asmáticos deberían de tomar leche de soya o leche de almendra y no leche de vaca de ningún tipo. Los huevos, los frutos secos, cereales, pescados o mariscos se consideran alimentos sistémicos desencadenantes, alimentos también con sulfitos o frutos secos, los vinos, zumos de limón, cítricos, uvas, vinagres, mariscos, también panalergenos vegetales, como algunos que traen estos compuestos dentro de los alimentos que también pueden volverse desencadenantes sistémicos. Y en la categoría de otros, bueno, el contacto con el veneno de himenópteros, como por ejemplo de las avispas o de las abejas, ¿verdad? Que puede llegar a considerarse que no es algo tan común, pero que casualmente puede tener una picadura de una avispa o de una abeja del paciente asmático y causarle esto un cuadro de crisis. Aquí tenemos otro cuadro, miren, otro cuadro donde le pone de otra forma, ¿verdad? Los factores de riesgo, los factores predisponentes como la atopia, el sexo, los alergenos de la vivienda, del aire libre, la aspirina, estos causales serían desencadenantes. Aquí le ponen estos contribuyentes. Este cuadro los clasifica aún más todavía, ¿verdad? Bajo peso, el tabaquismo, o desencadenantes de exacerbaciones como alergenos, infecciones respiratorias, ejercicio, el frío, alimentos aditivos o fármacos que pueden tener los alimentos. Dentro de los alergenos, hablemos, los alergenos inhalados son los elementos desencadenantes que más comúnmente generan manifestaciones asmáticas, no más que los alimentos y más que a veces otro tipo de exposición, es más lo inhalado lo que desencadena más comúnmente un cuadro clínico de asma. Generalmente participan en sensibilizaciones alérgicas y uno de los importantes es la exposición a ácaros de polvo doméstico, ¿verdad? Que generan sensibilización en los pacientes, pero que pueden generar también cuadros clínicos de asma aguda. Y mascotas también, la presencia de mascotas, especialmente los gatos, se han vinculado también con cuadros de sensibilización alérgica. Es importante entonces que sepamos que los factores desencadenantes frecuentes en los pacientes con asma pueden existir un solo factor o pueden existir varios factores desencadenantes. Puedes estar en contacto con un gato, con un perro, estar trabajando en un lugar expuesto a factores o tener a mascotas y al mismo tiempo estar con ácaros, etcétera. Entonces, generalmente no solo es un factor, generalmente pueden ser varios factores los que intervienen como desencadenantes del asma. Una vez conocidos los factores de riesgo y los factores desencadenantes del asma, vamos a hablar de la fisiopatología del asma. Como decíamos anteriormente, es una enfermedad heterogénea donde van a existir tanto factores predisponentes junto con factores eh, desencadenantes. Y dentro de los factores predisponentes la parte genética es una de las que más pesa, ¿verdad? El sexo también, algunos dicen que es más en varones que en hembras, pero la presencia de 50 genes en promedio y mecanismos epigenómicos también que dependen de estímulos ambientales como la dieta, el contacto, productos metabólicos, la exposición a contaminantes, etcétera, pueden modificar la expresión de estos genes y poder activar o inhibir el efecto, ¿verdad?, que nos va a dar o no nos va a dar un cuadro asmático. Cuando tenemos ya un proceso de predisposición, van a haber múltiples factores, ¿verdad?, que desencadenen. Primero vamos a tener la predisposición, generalmente genética debe haber y casi siempre hay una predisposición genética y a esto le unimos la presencia de factores desencadenantes como los alergenos, infecciones, contaminantes, irritantes, fármacos, etcétera, que ya los vimos anteriormente. Las interacciones entre estos dos con células y moléculas de las vías aéreas, en especial del sistema inmunológico, son los que van a determinar o van a explicar la expresión clínica tan heterogénea que puede presentar un paciente con asma. Dentro de la fisiopatología, entonces, vamos a tener la presencia de los dos factores. A través de este cuadro he tratado de explicarles, ¿verdad?, cómo la presencia de tantos factores predisponentes o de riesgo y factores desencadenantes se juntan para producir la expresión de células y de moléculas y de células efectoras, directoras o moléculas y moléculas especiales que van a generar y explicar todo el cuadro clínico del asma. Hablemos entonces
¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que entonces intervendrían en el desarrollo de un paciente, de un cuadro asmático? Vamos a tener, y lo decíamos en un principio cuando hablábamos del concepto del asma, que el asma es una respuesta inflamatoria, es decir, que va a haber un proceso inflamatorio dentro de la fisiopatología del asma. Esto nos va a llevar a remodelación, a cuadros de remodelación que no son más que todos los cambios estructurales característicos que se van a producir durante el asma. Y por último, esta remodelación nos va a llevar a cuadros de obstrucción bronquial, no solo por los cambios estructurales a nivel bronquial, sino que también por la presencia de moco, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tres grandes mecanismos fisiopatológicos son los que intervienen en el desarrollo del asma: la respuesta inflamatoria, la remodelación y la obstrucción bronquial. Hablemos entonces de cada uno de ellos. Hablemos primero de la inflamación. Aunque el espectro clínico del asma es muy variable, la inflamación es sine qua non, es decir, no puede haber asma si no hay inflamación. La vía respiratoria debe de tener un proceso de inflamación, debe de estar inflamada, porque esta es la característica fisiopatológica común que está presente, aun cuando no sean tan graves la sintomatología, aun cuando los síntomas sean episódicos, aun cuando sea leve o el cuadro no sea muy grande. Entonces siempre va a haber la presencia de inflamación. Aquí tenemos en este cuadro todo lo que ocurre, miren, en un paciente con un bronquio, ¿verdad? En el cual hay broncodilatación, mayor estimulación parasimpática, mayor respuesta de los receptores alfa, número o disminución de los receptores beta que están disminuidos, y broncoconstricción, como lo que ocurre alrededor de un cuadro del paciente asmático, que más adelante lo van a entender mejor cuando expliquemos estos mecanismos. La relación entonces entre la gravedad del asma y la intensidad de la inflamación no se ha establecido. Es decir, puede ser un asma muy grave o como un asma que se exacerbó, pero que es leve, pero en ambos va a haber inflamación, pero no se puede decir que en una hay más y en otra hay menos inflamación. Solo se puede decir que hay inflamación en ambas, pero y que la magnitud de la inflamación no es proporcional a la intensidad de la enfermedad o cómo se presenta la enfermedad clínicamente en el paciente. El proceso inflamatorio de las estructuras bronquiales va a resultar entonces de una inapropiada respuesta de los antígenos a los antígenos ambientales en individuos genéticamente susceptibles. Es decir, normalmente, y eso lo veíamos anteriormente, la parte genética está bastante preponderante dentro de los factores que tiene el paciente. En los factores de riesgo, la genética es bastante, pesa muchísimo dentro de los factores de riesgo, y entonces en un individuo genéticamente susceptible va a generar una respuesta inapropiada a antígenos ambientales a los cuales todos estamos expuestos. Esta respuesta normalmente está orquestada o participan subgrupos celulares de los linfocitos T helper TCD4 y dominadas por este subgrupo T helper TH2. Hay una evidencia también de la respuesta inflamatoria en la que hay presencia de líquido cuando realizamos lavados broncoalveolares. Hay presencia en el líquido de lo que obtenemos a través del lavado de grandes cantidades de citoquinas y de quimiosinas quimiotácticas producidas en las células inflamatorias de las vías aéreas. Y esta presencia de citocinas y quimiosinas dentro de las vías aéreas van a generar efectos importantes sobre las células de todo el árbol respiratorio, y aquí se van a meter incluso ya no solo estas células, sino redes autócrinas, parácrinas y endocrinas en la producción y mantenimiento de todo el fenómeno clínico que se genera en el paciente asmático. Entonces, en los procesos que participan en el proceso inflamatorio de un paciente asmático va a ser la activación de las células, es decir, se va a ver un contacto con el alergeno a través del cual se van a activar células específicas que van a participar de células, van a ayudarse, o va a haber participación también de células estructurales, y además una interacción celular entre mediadores celulares y moleculares específicos. Es decir, tres cosas ocurren dentro de la inflamación: la activación de células específicas, la participación de células estructurales y la interacción celular entre mediadores celulares y moleculares específicos. El aumento en el número de las células que les ponemos aquí
va a ser importante como una activación especial que se da en el paciente asmático. ¿Qué tipo de células activamos? Activamos mastocitos, activamos eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas, neutrófilos y linfocitos T. El que se libere todas estas células son los que van a ser responsables de la sintomatología, que vamos a ver en el paciente asmático. Y vamos a ir viendo cuál es la participación de cada una de ellas, cuáles son la participación de las células inflamatorias que participan en el asma. Hablemos de los mastocitos. Fíjense que los mastocitos están normalmente aumentados en el epitelio bronquial y suelen llegar a infiltrar el músculo liso de la pared del bronquio. Los mastocitos son importantes para que desencadenen las respuestas broncoconstrictoras agudas a los alergenos a los cuales estamos expuestos y también desencadenan respuestas a otros estímulos de acción indirecta como el ejercicio y la hiperventilación o el ejemplo, la niebla, ¿verdad? O cuando está demasiado helado y estamos en contacto con ese aire, entonces también los mastocitos tienen una participación o respuesta. La activación de los mastocitos va a liberar mediadores con efectos broncoconstrictores y proinflamatorios. ¿Qué tipo de mediadores liberan los mastocitos? Histamina, leucotrienos y prostaglandina D2. Los mastocitos son activados por alergenos y también son activados por mecanismos dependientes de la inmunoglobulina E. Se van a observar mastocitos activados en la superficie de las vías respiratorias. Van a ver un montón de mastocitos ahí activados en la superficie en los pacientes con asma. Esto no suele ocurrir en pacientes que no son asmáticos. Y se van a observar también en las capas de músculo liso de las vías respiratorias y que esto no se suele dar. Es decir, en un paciente sano, en un paciente normal, en un paciente que no es asmático, no tenés que encontrar mastocitos en la superficie de las vías o en las capas de los músculos lisos de las vías respiratorias, solamente en el paciente asmático. Los mastocitos, que también tienen el nombre de células cebadas, entonces son importantes para desarrollar la respuesta broncoconstrictora aguda y también la respuesta a otros estímulos como el ejercicio, la hiperventilación. ¿Cómo hacen esta respuesta broncoconstrictora? A través de la liberación de mediadores broncoconstrictores como las histaminas, citocinas y quimiosinas. ¿Quiénes son los que van a activar? ¿Qué nos puede activar estos mastocitos? Nos puede activar estos mastocitos los alergenos de diferentes tipos, que ya habíamos hablado anteriormente de ellos. También pueden activarte los mastocitos, los estímulos osmóticos y algunas conexiones neuronales. Entonces decíamos los alergenos, ya que son activan los mastocitos a través de mecanismos dependientes donde interviene la inmunoglobulina E, ya que la unión de la inmunoglobulina E con los mastocitos va a ser los más sensibles a la activación. Estímulos osmóticos, como por ejemplo lo que se da cuando hacemos el ejercicio y generamos una respuesta broncoconstrictora cuando hacemos ejercicio, y además la presencia de conexiones neuronales. Los diferentes estímulos o sustancias exógenas y endógenas, las señales mediadas por inmunoglobulina E y los receptores son capaces de inducir la activación de los mastocitos. Esto va a generar, ya dijimos y repito, los mastocitos, ¿cuál es la principal respuesta? Una respuesta de broncoconstricción. Entonces, esta respuesta de broncoconstricción incluye la secreción de diferentes productos de actividad biológica que se encuentran almacenados en los gránulos citoplasmáticos que están ya preformados o puestos dentro de un mastocito normal. En una persona alérgica, estos mastocitos y otros tipos celulares en los cuales, insisto, repito, interviene la inmunoglobulina E. Y ojo con esto, porque si la inmunoglobulina E no participa en todo este rollo que hace los mastocitos, no se van a poder activar. Debe haber participación de la inmunoglobulina E específica que se une a los que se llaman FcRI, que son receptores de alta afinidad para IgE. Estos se liberan al medio en pocos minutos una vez reconozcan los antígenos y van a generar entonces toda la respuesta broncoconstrictora que ya conocemos.
Los mastocitos en los pacientes asmáticos tienen una especial afinidad o facilidad, diría yo, para desgranularse. Entonces, al desgranularse ante estímulos como, por ejemplo, el ejercicio, la hiperventilación, otros estímulos que habíamos hablado anteriormente, los mastocitos tienen gran número de receptores de alta afinidad para IgE y cuando se van a producir la unión de la IgE con el receptor, este va a desgranularse y liberar mediadores preformados que ya conocemos, produciéndose además síntesis de nuevos mediadores y de otras citocinas. ¿Cuáles mediadores? Ya decíamos anteriormente, la histamina, los cistenil-leucotrienos, prostaglandinas D2, que son los tres principales mediadores que se producen por los mastocitos y que tienen importantes acciones broncoconstrictoras y además no solo broncoconstrictora, también amplifica la respuesta inflamatoria y alérgica y estos tres además hacen que se liberen otras citocinas, activan células de la respuesta inmune como eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos macrófagos y también no solo de la respuesta inmune innata, sino que también activan mecanismos de respuesta inmune adaptativa a través de la liberación eh, o la estimulación de células como linfocitos TH2 y otros tipos de células linfocitos T y otros linfocitos B, que a su vez van a secretar más quimiosinas, más citocinas, que van a perpetuar o van a mantener todo el proceso de inflamación bronquial ya producido inicialmente. Por su parte, los macrófagos también participan en la respuesta inflamatoria de un paciente asmático. Los macrófagos que provienen de los monocitos sanguíneos pueden pasar incluso a las vías respiratorias en el asma y se encuentran aumentados en las vías aéreas de los pacientes asmáticos. Generalmente los macrófagos son activados también por alergenos a través de receptores y de la inmunoglobulina E de poca o baja afinidad. Ojo con este dato, porque en el caso de los mastocitos, los receptores que activaban los mastocitos con receptores IgE son los de alta afinidad. En cambio, los de poca afinidad son los que suelen activar los macrófagos. Pueden desencadenar un tipo de respuesta inflamatoria mediante la liberación de algún tipo de citocinas. Estas células también van a liberar otros mediadores inflamatorios como interleucina 10 y además provocan la amplificación de la respuesta inflamatoria en un paciente asmático. Los macrófagos alveolares entonces son una de las principales células del sistema inmune y se han implicado en la progresión y el desarrollo y ya diría del mantenimiento mismo del cuadro clínico del asma, regulan la respuesta anti y proinflamatoria en la vía aérea. Alguna literatura recientemente sugiere que los macrófagos juegan un papel también activo en la exacerbación de las respuestas de los linfocitos TH2, en la inducción de la inflamación eosinofílica, también participan en la remodelación de la vía aérea, en cuadros de fibrosis y en la hiperreactividad bronquial. Se dice que la interleucina 13 y la interleucina 4 son las citocinas que se encargan directamente de estimular la diferenciación de los macrófagos en el pulmón cuando hay la presencia ya de un alergeno específico. Los basófilos también juegan un papel como células inflamatorias importantes en el inicio, más que todo, de la inflamación alérgica, porque se unen los receptores de alta afinidad para IgE con estos en la superficie del alergeno y tras la interacción con estas células se sintetizan y se van a liberar también otro poco de mediadores inflamatorios como histamina y también se dice que los basófilos con la unión de estos receptores IgE pueden ser fuente importante de citocinas como la interleucina 4 y la interleucina 13. Las células dendríticas también tienen participación y son muy similares a los macrófagos. Normalmente son las principales células presentadoras de los antígenos, esa es la participación que tienen. Miren la célula dendrítica, aquí tenemos el alergeno, veamos en este esquema. Tenemos el alergeno, aquí tenemos las células epiteliales de la mucosa respiratoria
Y el alergeno, miren dónde están las células dendríticas casi al inicio. Entonces, por eso se dice que la importancia de las células dendríticas dentro del paciente asmático es que se vuelven las células presentadoras del antígeno. Miren, lo van a detectar, lo van a detectar. Aquí tenemos una célula dendrítica, agarran el alergeno que se va a convertir en un antígeno. Aquí está otra y van a presentar el antígeno, miren, a las células T vírgenes, es decir, las células que no han tenido nunca contacto son las presentadoras, ¿verdad? Y luego estas células T se van a convertir o van a volverse en TH2, o van a pasar a las TH2 y que son las más importantes que participan en el asma, desencadenando a través de interleucinas como 4, ¿verdad? Como 13, que son bastante importantes dentro de este fenómeno, a las células plasmáticas para que se puedan producir IgE. Pero lo importante, me voy a quedar en esta parte de aquí arriba de este esquema, ¿verdad? De este esquema en la cual las células dendríticas están bien arriba y cuya participación importante es que sean células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas entonces captan alergenos, los preparan para que adquieran forma de péptidos y emigren hasta los ganglios linfáticos locales donde van a presentar los antígenos, es decir, que las células dendríticas es el que lleva los alergenos y los presentan hasta los linfocitos T que todavía no están comprometidos o que no han tenido un contacto con un alergeno de este tipo para que este entonces empiece a producir linfocitos T específicos para este tipo de alergenos. Las células dendríticas inmaduras, entonces en las vías respiratorias, van a estimular la diferenciación de los linfocitos TH2. Por su parte, los eosinófilos también tienen una participación fundamental. Decíamos al principio de la clase que una de las características importantes o que hacen diferente al asma de otra patología respiratoria crónica es la gran presencia de eosinófilos dentro del esputo de los pacientes asmáticos, cosa que no se ve en los esputos de otros pacientes con patologías crónicas, ¿verdad? Como por ejemplo en un paciente con EPOC. Los eosinófilos están elevados en la vía aérea y su número se va a relacionar con la gravedad del cuadro clínico. Suelen estar activados, la apoptosis de los eosinófilos está normalmente inhibida en un paciente asmático y los eosinófilos liberan enzimas inflamatorias que van a dañar las células epiteliales y además van a generar también la presencia de mediadores que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Los eosinófilos intervienen en la génesis también de la hiperreactividad por medio de la liberación de proteínas, radicales libres de oxígeno principalmente. La inhalación, cuando nosotros inhalamos un alergeno, vamos a producir un aumento, una respuesta de los eosinófilos, aumentando la gran cantidad de eosinófilos activados en la vía respiratoria y estas células van a intervenir en la aparición de la hiperreactividad. Es decir, si es grande la hiperreactividad de un paciente con asma, es grande la respuesta o la cantidad de eosinófilos que están presentes. ¿Verdad? La infiltración, que se llama infiltración eosinofílica, entonces se convertiría en un signo característico de la vía respiratoria de un paciente asmático, a diferencia de otras patologías respiratorias. Va a haber entonces un llamado, ¿verdad? Una gran producción de eosinófilos en el paciente asmático y a esto le vamos a llamar reclutamiento de eosinófilos. Cuando tú reclutas algo es que llamas una gran cantidad de lo que tú quieres reclutar, vea, personas, etcétera, y entonces acumulas una gran cantidad. Lo mismo pasa, ya hay un gran llamado de eosinófilos, una gran cantidad de eosinófilos que va a comprender que se adhieran al endotelio vascular, este montón de eosinófilos que están reclutados se van a adherir al endotelio vascular de las vías respiratorias por interacción entre ellas mismas, entre moléculas de adhesión, se van a migrar a la submucosa y van a activarse posteriormente. Pueden quedarse, fíjense bien, estos eosinófilos, una vez ya ha tenido contacto el paciente con un alergeno, pueden quedar ahí, miren, en la submucosa y luego activarse cuando el paciente vuelva a tener una interacción con otro alergeno. Entonces, una cosa también importante y característica importante es que los eosinófilos tienen una supervivencia prolongada, aunque el paciente no esté con asma,
el paciente o con un cuadro clínico agudo de asma, el paciente puede tener una supervivencia, una gran cantidad de eosinófilos que están ahí en la submucosa y que tienen una gran supervivencia en el tiempo. Este es lo mismo que hablábamos anteriormente de la cascada de la inflamación. Miren, están las células dendríticas que decíamos que eran las presentadoras de los antígenos, las presentan a una célula T virgen que va a producir TH17, TH2, TH1, ¿verdad? 3 tipos de células T. Dependiendo cada una de ellas va a producir mediadores inflamatorios, que ya lo vamos a ver más adelante. Unas van a actuar a nivel de las células plasmáticas, a nivel de los mastocitos, a nivel de los basófilos, a nivel de los eosinófilos. Dependiendo de cada una de las células, así van a producir otros mediadores inflamatorios. Los linfocitos T, como lo hemos estado mencionando anteriormente, intervienen en la coordinación de la respuesta inflamatoria en el asma a través de la liberación de citocinas específicas que van a estimular el reclutamiento, el llamado del montón de eosinófilos y la conservación también de los mastocitos. Están entonces elevados en la vía aérea de un paciente asmático. Esto lo que nos va a permitir principalmente la presencia de linfocitos T, lo que hace es permitir el reclutamiento y la supervivencia de los eosinófilos dentro de la vía aérea del paciente asmático y además conservar la población de mastocitos dentro de la vía respiratoria. Los linfocitos en el paciente asmático van a presentar un desequilibrio en la relación de linfocitos T que se produce. Normalmente podemos producir 2 tipos de linfocitos T, los TH1 y TH2, pero en el paciente asmático no hay una relación adecuada entre los linfocitos TH1 y TH2. Entonces, este desequilibrio entre la producción entre TH1 y TH2 son los responsables de la respuesta inmunológica humoral y también de la respuesta de hipersensibilidad. Por un lado, los TH1 son los que representan la respuesta humoral y los TH2 la respuesta de hipersensibilidad más importante. En este desequilibrio van a predominar cuál de los dos, los TH2 que van a liberar citocinas específicas, pero ojo con esto solo se va a dar en el paciente asmático. Es decir, que si tú tuvieras la presencia, por ejemplo, con un alergeno, normalmente la vía respiratoria, el linfocito TH que predomina es el TH1. Sin embargo, en el paciente con asma, el que va a predominar es el TH2 y ahí es donde se ocurre el desequilibrio del que les estoy hablando. En vez de que hayan más TH1, lo que van a ver en el paciente asmático es la producción de TH2, que normalmente son mínimas las cantidades que pueden haber y lo que más encontramos en un paciente normal, en las vías aéreas normales, es TH1 y no TH2, pero este TH2 entonces, al estar presente en grandes cantidades en el paciente asmático, va a producir mediadores inflamatorios que van a ser los responsables de la clínica que el paciente tiene. Entonces, un sistema inmunitario virgen, por decirlo así, el que no ha tenido contacto, ¿verdad?, con mayores alergenos y un sistema inmunitario de un asmático va a tener que expresar fenotipos con linfocitos TH2. Entonces, estos TH2, ¿cuál es el problema de que estén en el paciente asmático? Que te van a liberar citocinas específicas que van a ser los responsables de las manifestaciones clínicas del paciente asmático. ¿Cuáles son las 4 principales citocinas liberadas por los TH2? La interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 9 y la interleucina 13. Estas van a orquestar entre todas ellas un proceso inflamatorio, un proceso de reclutamiento eosinofílica. También son responsables de producción de IgE por linfocitos B, llaman a los linfocitos B para que produzca inmunoglobulina E y cada una de ellas va a tener una participación especial. Las células TH2, por ejemplo, a través de la interleucina 5, van a vincularse principalmente con inflamación eosinofílica. A través de la interleucina 4 y 13 van a acompañarse o van a estar produciendo grandes cantidades de inmunoglobulina E y también va a haber participación de linfocitos reguladores como los lateral killer, ¿verdad? Que están disminuidos, mientras los reguladores disminuidos y los natural killer están en este caso del asmático muy elevados. Los neutrófilos también están elevados en la vía aérea de algunos pacientes con asma grave y durante las exacerbaciones y en asmáticos fumadores. El papel fisiopatológico de los neutrófilos en sí no se ha establecido, eh,
puede deberse se relacionan más cuando el paciente ha tenido algún tipo de tratamiento glucocorticoideo, pero también los neutrófilos están siendo responsables cuando las características del esputo del paciente con asma cambia y se vuelve verdoso, o hay también llamado a algunas bacterias, y la presencia de bacterias en el esputo de un paciente asmático puede ser el que genere la presencia de neutrófilos. Aquí tenemos otro esquema donde vemos el papel de las células dendríticas durante las fases de sensibilización al alergeno y cómo éstas presentan el antígeno, ¿verdad?, ante las células y que éstas respondan con la presencia de mediadores inflamatorios. Aquí tenemos un cuadro resumen de las células inflamatorias implicadas en el asma, los linfocitos T, los mastocitos, los eosinófilos, neutrófilos, las células dendríticas y los macrófagos. Ya dijimos, los linfocitos T están elevados, hay un desequilibrio entre la relación TH1-TH2. Sabemos que en el paciente normal hay más TH1 y en el paciente con asma más TH2. Incluye la liberación de citocinas 4, 5, 9 y 13. Los mastocitos también están aumentados e infiltran el músculo liso y liberan mediadores con efecto broncoconstrictores y proinflamatorios. Los eosinófilos también elevados y su relación o la cantidad de eosinófilos se relaciona con la gravedad del cuadro clínico del asma. Los neutrófilos están elevados en algunos pacientes, principalmente con asma grave, en exacerbaciones o en pacientes que son asmáticos y fumadores. No está establecido muy bien su papel, pero sí se ha relacionado con pacientes que toman o tienen tratamiento glucocorticoides y que tienen presencia de neutrófilos en los esputos. Las células dendríticas son las clásicas presentadoras de antígenos y son las que actúan con las células reguladoras de los ganglios linfáticos para producir la estimulación de linfocitos TH2. Mientras que los macrófagos, que pueden ser activados por alergenos a través de receptores de baja afinidad para IgE y liberan mediadores que amplifican también la respuesta inflamatoria. Hablemos entonces de que no solo células inflamatorias participan dentro de la fisiopatología del asma, también participan las células estructurales. ¿Cuáles son las células estructurales o dentro de las células estructurales, cuáles son las partes que participan dentro del desarrollo del asma? Tenemos el epitelio bronquial, la musculatura lisa bronquial, las células endoteliales, los fibroblastos y miofibroblastos y los nervios colinérgicos de la vía aérea. Estos 5 son los que hacen los cambios estructurales en el paciente asmático. También no solo cambios estructurales, y esto hay que verlo, sino que también producen mediadores inflamatorios del asma y facilitan la persistencia de la inflamación por los distintos mecanismos que vamos a ver más adelante. Las células estructurales, ya dijimos, células epiteliales, fibroblastos, células del músculo lisos, también son fuente de mediadores inflamatorios como citocinas y lípidos. Y debido a que hay un gran número de células estructurales que sobrepasan el número de células inflamatorias, puede ser que sean las células estructurales la principal fuente de mediadores inflamatorios y no ser necesariamente las células inflamatorias como sí. Esto es porque hay más cantidad de células estructurales que de células inflamatorias como tal. Hablemos entonces del epitelio bronquial. El epitelio bronquial en un paciente asmático está dañado. Va a haber pérdida de células ciliadas y secretoras, y las células epiteliales, acordémonos que son sensibles a los cambios del microambiente, van a expresar proteínas inflamatorias, van a liberar citocinas, quimiosinas, mediadores lipídicos y también van a tener una respuesta a todas las modificaciones físicas que pueden ocurrir en el paciente asmático. Estimulan también la presencia de agentes contaminantes y también estimula la producción de infecciones virales, y además el proceso de reparación que puede ocurrir en el epitelio bronquial puede ser incluso anormal, ¿verdad? Y que pueda conducir a mayor obstrucción bronquial, que puede ser explicar lo que acompaña al cuadro del paciente con asma. La musculatura lisa bronquial también sufre cambios.
¿verdad? Hay aumento en la proliferación de las células de la musculatura lisa bronquial que se traduce con una hiperplasia de la musculatura lisa, pero también con un crecimiento de la musculatura lisa a lo que llamamos hipertrofia. Es decir, que va a haber hiperplasia e hipertrofia. Y estos también van a expresar no solo a cambios a nivel de la musculatura, sino la producción de mediadores proinflamatorios similares a los que se producen a través de las células epiteliales. Miren los cambios estructurales que pueden ocurrir en un paciente, por ejemplo, en una vía normal, podemos tener fibroblastos, en los capilares, macrófagos que andan por ahí, que no pasa nada, todas las células del músculo liso, miren cómo están, y la matriz extracelular. Esta parte, miren, esta parte es una parte normal. La presencia de alergenos irritantes, siempre vamos a poder tener contacto con ellos, pero la respuesta que nosotros demos en este nivel va a ser normal, pero la respuesta de un paciente asmático va a ser anormal. Miren lo que ocurre en un paciente, en una vía aérea de un paciente asmático. Miren cómo están todas las células del músculo liso, si ustedes se fijan, más escasas, ¿verdad? Con la presencia de miofibroblastos. Aquí hay ya presencia de neutrófilos, mastocitos, factores de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Hay un montón, presencia de eosinófilos, no lo vemos aquí en esta parte de la vía aérea normal, hay un incremento en la adhesión de las moléculas, apoptosis, modulación en la reparación de las células del epitelio respiratorio y secreción de moco. Además, se van a dar adhesión, migración y activación de células inflamatorias que las vemos aquí, miren, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos. También hay proliferación y activación de miofibroblastos, que estos van a aparecer por aquí y no aparecen en esta parte. Y hay un incremento de la adhesión de moléculas de la microvasculatura del endotelio y aumento en la migración también de los leucocitos. Las células endoteliales tal vez participan en el reclutamiento de células inflamatorias a partir de los vasos sanguíneos a la vía aérea. Y esto lo hacen a través de expresión de moléculas de adhesión que hacen que se produzcan estos mediadores inflamatorios. Los fibroblastos y los miofibroblastos también aparecen, como lo veíamos en el cuadro anterior, y son estimulados por mediadores inflamatorios y de crecimiento y producen, la participación es producir componentes de tejido conectivo, como por ejemplo el colágeno o proteoglicanos, y entonces esto lo que van a hacer es remodelar y darle cambios en la forma a la vía aérea. Los nervios colinérgicos de la vía aérea, como también participantes de los cambios estructurales del paciente con asma, se pueden activar por reflejos nerviosos, causan broncoconstricción y también secreción de moco. Los nervios pueden activarse, provocan síntomas como la tos y la opresión torácica, que son síntomas clásicos del paciente con asma, y además también son responsables de la liberación de neuropéptidos inflamatorios. Aquí tenemos un cuadro resumen de las células y los elementos estructurales de la vía aérea que están implicadas en el paciente asmático, el epitelio bronquial, la musculatura lisa, las células endoteliales, los fibroblastos, los miofibroblastos y los nervios colinérgicos. Aquí cada uno de ellos resume un poco lo que hemos estado hablando anteriormente. Luego vamos a pasar a hablar sobre los mediadores celulares. Hemos estado hablando muchísimo de la producción de mediadores celulares a través de otras células que se presentan en el paciente con asma. Los mediadores celulares, las interacciones que se dan a nivel celular en el paciente asmático se dan gracias a un intercambio o una interacción entre mediadores celulares y unos mediadores que se llaman moleculares. Las interacciones celulares que hacen posible este proceso inflamatorio es a través de mediadores celulares y moléculas específicas que se producen a través de otras células o como respuesta a un proceso inflamatorio. Por ejemplo, mediadores como histamina, proteoglicanos, leucotrienos, prostaglandinas, contraen las fibras del músculo liso de las vías respiratorias, van a acentuar la permeabilidad microvascular e incrementan la secreción del moco. ¿Cuáles son entonces todos estos mediadores celulares y moleculares que participan en el cuadro clínico de un paciente, en la fisiopatología que desencadena el cuadro clínico del paciente asmático? Las quimiosinas,
Las citocinas, por favor, no vayan a confundirse entre quimiosinas y citoquinas o citocinas, que es lo mismo. Las quimiosinas son otra cosa, no es lo mismo que citoquinas o citocinas, leucotrienos, la histamina, el óxido nítrico y la prostaglandina D2. Esos serían los principales que participan en el asma. Hablemos de los mediadores inflamatorios como a tal. Ya sabemos, y lo hemos venido diciendo durante toda la clase, que en el asma van a intervenir diferentes mediadores inflamatorios que van a ejercer diferentes efectos en las vías respiratorias del paciente asmático. ¿Cuáles mediadores inflamatorios? Tenemos la histamina, la prostaglandina D2 y los leucotrienos, que son los principales mediadores inflamatorios que se producen y que lo veíamos allá cuando vimos el proceso inflamatorio. Estas van a ser responsables, acordémonos, de la broncoconstricción, es decir, la contracción de las fibras del músculo liso en las vías respiratorias, van a acentuar la permeabilidad microvascular, incrementan la secreción de moco y van a traer células inflamatorias. Cada mediador va a poder poseer sus propios efectos, ¿verdad? No se ha definido la participación propiamente de cada uno de ellos porque sí tienen efectos bastante comunes entre ellos, pero lo cierto es que se unen los tres y lo que van a hacer son estas acciones principales: broncoconstricción, aumento de la permeabilidad microvascular, incremento de la producción de moco y la atracción a células inflamatorias. Las citocinas juegan un papel muy importante dentro del desarrollo del asma porque regulan la expansión o la forma en cómo se presentan las células TH2, que ya las habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de los linfocitos. Además, las citocinas, por la mediación en muchas células en funciones efectores, influyen en los eventos que van a producir todo el cuadro clínico del paciente asmático. Los dos grupos celulares, acuérdense, que conforman las TCD4 son las TH1 y TH2, eso lo mencionábamos anteriormente. Ambas van a segregar perfiles diferentes, pero sabemos que en un paciente asmático la que está aumentada y la que se va a expresar es los linfocitos TH2. Las TH1 sabemos que están involucradas en la generación de una respuesta más de hipersensibilidad retardada, mientras que las TH2 están dirigidas a mostrar respuestas de tipo humoral mediante la facilitación de la proliferación de células B. Las citocinas en el asma dirigen y modifican la respuesta inflamatoria y además en el paciente asmático son las responsables de la gravedad del cuadro clínico que presente el paciente asmático. Significa que entre más grave es el cuadro clínico del paciente asmático, más citocinas probablemente tenga este paciente dentro de su cuadro fisiopatológico. Hay bastantes citocinas que van a regular la parte de la inflamación crónica del asma y aquí tenemos, miren, los mastocitos, los TCD8, los TCD4 que también participan, más los TCD4, miren todas las interleucinas que se van produciendo gracias a los mastocitos, a los TCD8, a los TCD4, hasta las células endoteliales, ¿verdad? Van a producir también un poco de interleucinas que cada uno va a contribuir a la respuesta inflamatoria en el paciente asmático. Pero, ¿cuáles son las citocinas más importantes? ¿Cuáles son las que más importantemente participan dentro del cuadro del paciente asmático? Las llamadas citocinas proinflamatorias, que tenemos la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, que amplifican la respuesta inflamatoria e intervienen en las formas graves de la enfermedad. Tenemos también los factores estimulantes de la colonia de granulocitos y macrófagos, conocidos como GM, GSF, que la función de estos van a ser prolongar la supervivencia de los eosinófilos en la vía aérea, como lo explicábamos anteriormente. Otras citocinas como la interleucina 4, 5 y 13, que son las principales relacionadas con la presencia de linfocitos TH2 y que controlan a los componentes mayores que caracterizan a la respuesta inflamatoria asmática. Además, incluye la activación de los inmunoglobulinas E, también producen mocos y reclutan y activan a los eosinófilos. Es quizás entonces por qué las células estas TH2, que sabemos que en el paciente normalmente no van a haber TH2, sino que TH1, pero que en el asmático va a haber TH2, se encuentran normalmente aumentadas en los sujetos asmáticos porque hay una gran producción de estas citocinas que son promovidas por las TH2.
Hablemos un poquito de cada una de estas tres. 4, 5 y 13 son bastante importantes, median todo el proceso de inflamación alérgica. Por ejemplo, las interleucinas 4 están implicadas en la diferenciación y en la estimulación de las TH2 y, como dijimos, también participan en la síntesis de la inmunoglobulina E y en la activación de los macrófagos. La interleucina 5 actúa en el crecimiento y en la supervivencia y activación de los neosinófilos que son importantes, ¿verdad? Para su supervivencia. Los niveles de la interleucina 5 en el esputo se van a correlacionar con las exacerbaciones de estos pacientes o los cuadros de gravedad y además la asociación de la interleucina 5 con sinusitis crónica y pólipos nasales apoyan el papel o apoyan esta teoría de que la interleucina 5 en la patogénesis del asma se da más en los pacientes con cuadros de asma grave. La interleucina 13 es importante para la síntesis de inmunoglobulina E y se ha demostrado un aumento de la interleucina 13 en la vía respiratoria de los pacientes con asmas atópicas o con asmas que se llaman no atópicas. Las interleucinas 13 también van a actuar junto con la interleucina 4 en la producción de la IgE por la célula B y también activan los monocitos y los macrófagos y aumentan la producción de moco a través de la hiperplasia de células escamosas. Además, se considera que las interleucinas 13 tienen efectos que se llaman pleitrópicos en el asma, que no es más que una hiperreactividad de la vía aérea y una remodelación a través de la producción de estas sustancias. Aquí tenemos un cuadro, miren, donde están todos los factores que influyen en la regulación y el reclutamiento de las funciones efectoras de las TH2. Entonces, aquí viene la interleucina 5, que participa en la diferenciación y el reclutamiento de eosinófilos. Por aquí está, miren, la 5. Tenemos la 9, que recluta y crece y participa en el reclutamiento y el crecimiento de los mastocitos. Por aquí la tenemos, un poco de también, ¿verdad? La 9 dentro de estas. Y luego tenemos la 13 que regula la respuesta hiperreactora bronquial, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos de cómo van actuando ellos en la célula. También participa, lo mencionamos ahorita, otras citocinas como la 9 y la 11, que también se mencionan mucho en la fisiopatología del asma. La 9 es una citocina que va a actuar mejorando la producción de los linfocitos TH2, también produce moco en la vía aérea y participa en la diferenciación de eosinófilos y basófilos. La expresión de la interleucina 9 está muy incrementada en pacientes asmáticos y la interleucina 11, que también participa, expresa selectivamente los eosinófilos, las células epiteliales también de los pacientes con asma moderada. Actúan en las fibrosis epiteliales, en el engrosamiento de las paredes, en la diferenciación de los miofibroblastos y se han observado los niveles de expresión de la interleucina 11 que se correlacionan con la gravedad del cuadro clínico del asma. Las otras citocinas que se mencionan en la literatura, como la interleucina 12 y la interleucina 4, que ya la mencionábamos al principio, que desde las células T helper naive se dicen, ¿verdad? Dirigen la diferenciación de las TH1 y TH2, que ya sabemos que las que salen más de estas dos son las TH2 y que incluso en alimanes de laboratorio, ¿verdad? No son tan capaces de montar estas respuestas, pero que sí se dice que participan mucho en la diferenciación de la TH1 y TH2. Otras citocinas importantes es la llamada TSLP, que es la famosa linfopoyetina del estroma del timo, que es una que se considera una citocina inicial en la cascada inflamatoria y que se libera desde las células epiteliales de los asmáticos y cuya función va a ser regular concertadamente la liberación de otras quimiosinas. Tenemos la citocina linfopoyetina del estroma del timo, que, como decíamos, también va a instruir a las células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos, para que liberen quimiosinas que atraigan TH2 hacia las vías respiratorias. Otras como las interleucinas 10 y 12 son antiinflamatorias y a veces hay deficiencia de ellas en pacientes asmáticos, ¿verdad? Normalmente es necesario que se produzca interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Para que se produzca también TH1, pero se dice que en pacientes asmáticos la interleucina 10
¿verdad? Como que está disminuida, no aparece mucho. La 10 normalmente es una citocina potente con propiedades antiinflamatorias y normalmente previene patología autoinmune y proinflamatoria con la regulación de la respuesta TH1 y TH2. Entonces, aquí es importante pues, la revisión de estas dos citocinas, como la interleucina 10 y 12, porque también son blancos ahorita de los manejos terapéuticos importantes de la patología asmática. La 10 fue inicialmente descrita como una citocina TH2, pero hoy se va a aceptar incluso que puede participar en TH1, TH2, T17 y células Treg, ¿verdad? Que también se ve que son estimuladas por la interleucina 10. La 10 inhibe la eosinofilia, ¿verdad? Es en parte también suprime la interleucina 5 y con esto baja el tema de la respuesta de los eosinófilos. Participa también participa con el factor estimulador de colonias granulonocíticas, ¿verdad? Pero en los efectos contrarios, ¿verdad? Este tiene efectos contrarios antiinflamatorios. Otras que se mencionan son menos importantes, como la interleucina 33, la interleucina 25. La 33 induce lesiones a nivel del pulmón, ya causa lesiones a nivel de las capas de los pulmones. También la interleucina 25, conocida como interleucina 17E, también participa de alguna manera, no tanto aquí, más participa en otros cuadros crónicos como por ejemplo en el EPOC. Pero en células inflamatorias de la mucosa también podemos encontrar grandes niveles de interleucina 25. Otras células que participan dentro del asma es el factor de crecimiento transformador beta, el TGF beta, que es una citocina pleitrópica con diferentes funciones y que va a depender del ambiente en el que se encuentra y las condiciones de la célula para generar una respuesta. Muchas células pueden generar este factor de crecimiento transformador beta. Los eosinófilos es una de las fuentes principales de secreción de esta citocina y la participación de esta dentro del asma es que participan en la remodelación, ¿verdad? En procesos de remodelación a nivel bronquial, se dice que hay grandes cantidades de factores de crecimiento transformador, participan en otras enfermedades respiratorias y actúa en la expresión de metaloproteínas y de sus inhibidores, lo que hacen que se degrade la matriz celular y aumente la producción de células escamosas. Las quimiosinas se han descrito recientemente, ya dijimos que no las fueran a confundir como quimiosinas, como citocinas, son distintos. Las quimiosinas son moléculas importantes en el desarrollo de la remodelación de la vía aérea y pueden ser expresadas por muchas células en el pulmón. Una de las células que expresan quimiosinas son las células epiteliales y también las células de la musculatura lisa bronquial, sobre todo en pacientes asmáticos. Intervienen en la atracción de células inflamatorias desde la circulación bronquial hasta el paso hacia el interior de las vías respiratorias. Actúan también en el reclutamiento de células inmunes al lugar de la inflamación y contribuyen a la remodelación de la vía aérea que normalmente suele estar presente en el paciente asmático. ¿Cuáles quimiosinas son las importantes o que se han relacionado con el cuadro asmático? Bueno, tenemos la eotaxina o también conocida como la CCL11 que atrae neutrófilos a través de otra quimioxina como es la CCR3 y es expresada en las células epiteliales de los asmáticos. Otra es la quimiosina del timo que es la CCL17 y la CCL22, que son las llamadas quimiosina derivada de macrófagos que vienen desde las células epiteliales para atraer a las células TH2. La histamina no se conoce exactamente su participación, sabemos que es liberada por los mastocitos y va a construir o participa dentro del proceso de broncoconstricción y respuesta inflamatoria. El óxido nítrico también se ha establecido que tiene participación dentro del proceso del asma, es un potente vasodilatador, es producido por diversas células en la vía respiratoria y tiene acción a través de las enzimas sintasas del óxido nítrico, en particular por células que se encuentran en el epitelio de las vías respiratorias y también a través de los macrófagos. Se dice en el paciente asmático que el nivel de óxido nítrico
del paciente asmático es mayor de lo normal que de un paciente que no padezca asma, y esto va a depender del grado de inflamación o del grado de cantidad de eosinófilos o de reclutamiento eosinofílico que tenga el paciente. Así vamos a tener las cantidades o la presencia más o menos de óxido nítrico. Este incremento, estas grandes cantidades de óxido nítrico que se observan en los pacientes asmáticos probablemente se dice que contribuye a la vasodilatación observada en el asma. ¿Ve? Y también este óxido nítrico nos ha servido la presencia de óxido nítrico para pruebas diagnósticas, para vigilar al paciente o darle un seguimiento al paciente asmático también, ¿verdad? Entonces, no hay una gran participación, pero sí se ha establecido que hay una participación, pero no es como tan preponderante. Lucistenil y leucotrieno son potentes broncoconstrictores liberados de mastocitos y eosinófilos, son liberados en sujetos con sensibilización, por ejemplo, a respuestas como el ejercicio, las tomas de aspirina, los otros alergenos a los que puede estar expuesto el paciente. También podemos tener ese cistenil leucotrieno por la presencia de eosinófilos, monocitos o macrófagos, y también neutrófilos, monocitos y otros macrófagos que se liberan por linfocitos B4. También puede tener la presencia de cistenil leucotrieno. Aquí tenemos este cuadro en donde resume cuáles son las células y los mediadores que intervienen en la fisiopatología del asma. Tenemos las células inflamatorias, los estructurales, los mediadores y los efectos. Ya acuérdense que no son los mismos las células inflamatorias que las células estructurales y los mediadores inflamatorios, y que al final estos tres juntos van a producir broncoespasmo, exudado del plasma, secreción del moco, una respuesta, ¿verdad? AHR significa una respuesta de hiperreacción bronquial y cambios estructurales. No olvidemos que la fisiopatología del asma va a depender entonces de la interacción de los factores predisponentes, los factores desencadenantes, los factores de riesgo, ¿verdad? Y desencadenantes, la presencia de células directoras como lo son las células T reguladoras, TH, o las T ayudadoras como TH significa T helper, y las células dendríticas, células efectoras y moléculas como citocinas y neurotransmisores. La unión y la interacción de todas estas células y de todos estos procesos que hemos venido hablando en esta clase es la que va a determinar la fisiopatología del paciente asmático. Acordémonos, ¿verdad? Que va a haber un antígeno inhalado que activa los linfocitos TH2 y que activa también los mastocitos en la vía aérea. Va a producir mastocitos en la vía aérea, se van a diferenciar o reclutar los eosinófilos que van a migrar al pulmón y liberar ahí mismo la gran cantidad de mediadores inflamatorios que hemos hablado. Y aquí tenemos otro cuadro, ¿verdad? Donde hay cuadros de broncoconstricción y de inflamación, ¿verdad? Son cuadros diferentes. En la inflamación va a haber moco, hipersecreción, hiperplasia, vasodilatación de los vasos nuevos, pero mientras que en la broncoconstricción ya va a haber cuadros de hipertrofia e hiperplasia, ¿verdad? Y cómo van participando los alergenos con los macrófagos o con los mastocitos, y la diferenciación en células linfocitos TH2. Y este es otro cuadro. Al haber un estímulo, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Esto va a producir ácido araquidónico, que es la responsable de la producción de los cistenil-leucotrienos, ¿verdad? Que van a irse tanto a los vasos sanguíneos, a activar a los eosinófilos, a contraer a nivel del bronquio y a producir de forma aumentada el moco y a estar en contacto también con los mastocitos. Miren los grandes y el montón de efectos que tienen los leucotrienos, no son tan despreciables dentro de la fisiopatología del asma, y estos van a liberar más mediadores inflamatorios en la respuesta alérgica. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la segunda parte de la fisiopatología del asma.